Bienvenidos todos a la primera conferencia magistral de esta conferencia sobre Animalibus, el segundo congreso, en este año en la presencia zoológica en la literatura. Hoy tenemos el privilegio de tener a nuestro compañero, el profesor José Eduardo Cerrato Córdoba, del Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Biológicas aquí en la UNAM. También es profesor de posgrado de Letras de la Facultad de Filología y Letras y muy interesado en las nuevas estéticas de la poesía mexicana. Él es el secretario de redacción de una revista que ustedes todos conocen, Literatura Mexicana, y es especialista en muchas cosas, últimamente en literatura centroamericana. Tiene muchos ensayos, muchos artículos de gran difusión cultural sobre literatura policíaca también y sobre novela gótica mexicana. Una variación increíble para un profesor moderno. Voy a mencionar nada más 3 libros suyos: Poética y Profética de Luis Cardofi Aragón, UNAM 2010. Crónicas cinematográficas de Luis Cardofa, también UNAM 2011. Y Las trampas de la parodia, bien interesante, UNAM 2012. Y ahora en prensa tiene en las puertas del delirio La obediencia nocturna de Juan Vicente Malo. Nos va a hablar hoy, o no disertar, nos va a entretener con la animalia fantástica y su solar. Tiene la palabra. Muchas gracias, buenas tardes, y muchas gracias a los Oslo, y también muchas gracias a Xochitl por invitarme, por tener la gentileza de invitarme a dar esta charla. Jules Solar alguna vez dijo: soy campeón del mundo de un juego que nadie conoce todavía, el panajedrez. Soy maestro de una escritura que nadie lee todavía. Soy creador de una técnica, de una grafía musical que permitirá que el estudio del piano, por ejemplo, sea posible en la tercera parte del tiempo que hoy lleva a estudiarlo. Y aquí algo, mi charla va a ser llena de digresiones, me van a disculpar. El panajedrez es un tablero de ajedrez con muchos símbolos de la alquimia, pero que se mueve por números primos. Es imposible jugarlo, ¿no? Lo más cercano que he visto es el ajedrez que jugaba el señor Spock en el viaje a las estrellas. Ganaba, no jugaba él, siempre ganaba él. El piano no se podía tocar, eran colores, eran clavijas que se cambiaban y según la nota. Entonces había una combinación. Los juegos de Jules Solar, porque son prácticamente juegos los que plantea, los hace a partir del color. Soy director de un teatro que todavía no funciona. Soy el creador de un idioma universal, la panlingua, sobre bases numéricas y astrológicas que contribuirá a que los pueblos se conozcan mejor. Soy creador de 12 técnicas pictóricas, algunas de índole surrealista y otras que llevan al lienzo el mundo sensorio emocional que producen en la escucha una audición musical. Soy creador de una lengua para América Latina, el neocriollo, con palabras, sílabas, raíces de las 2 lenguas dominantes, el castellano y el portugués. En esta charla voy a comentar 2 aspectos de la obra de Jules Solar. Para los que no sepan de este intelectual, ubíquenlo en la época de Borges, Leopoldo Marechal, en los años 20, donde inicia una actividad importante, muere en 1963.
Borges hace referencia a Jules Solar y a las lenguas que menciona el neocriollo y la lengua. En Tron Urbis, ese nombre de cuento influenciable, el personaje que inventa el lenguaje absurdo es Jules Solar. También lo menciona Leopoldo Marechal en Adán Buenos Aires con el nombre de Schulze, ¿no? Ahorita les doy el nombre completo de Jules Solar, porque era ni Jules ni era Solar, ¿no? Bueno, voy a hablar de la narrativa y de la plástica, en concreto de los óleos que pintó y el diario místico que llegó de 1923 a 1956. Las dos disciplinas, la escritura y la pintura, se complementan y están en constante diálogo, es decir, la pintura ilustra las visiones de Jules y sus textos son la base de sus pinturas. Desde los 33 años hasta los 76, que era la edad con que contaba cuando murió, Alejandro Schulz Solaris, es el nombre de nuestro artista, tuvo la obsesión de experimentar viajes del alma, la anábasis que practicaron los místicos de Oriente y muchos de los poetas visionarios de Occidente. El bestiario que voy a analizar está relacionado con el viaje al interior del ser y con un ejercicio espiritual y psíquico del renacer espiritual. Y esto nos lleva a una última consideración. Para Jules Solar, el concepto de religión es sinónimo de búsqueda interior sin pertenecer a ninguna iglesia o secta. Es una idea parecida a lo que Albert Einstein describió como religión cósmica. Esta forma de espiritualidad no implica una divinidad personificada, ni un panteón de santos intermediarios, ni la asistencia regular a la iglesia. El foco está más bien en el fracaso del enfoque de la realidad a la hora de entender los misterios de la naturaleza y en el asombro y reverencia que se siente al enfrentar a las fuerzas creativas del universo. En este contexto, los sentimientos espirituales están asociados a asuntos tales como el enigma del tiempo y el espacio, el origen de la materia, la vida y la conciencia, las dimensiones del universo y de la existencia, el significado de la vida humana y el propósito final que subyace al proceso de creación del mundo fenomenológico. Este tipo de experiencias espirituales pueden darse en individuos de gran calibre intelectual y formación científica rigurosa, y de hecho son perfectamente compatibles con las observaciones acumuladas por diversas ramas de la investigación moderna. Por ejemplo, algunos conceptos de la física cuántica y las ideas de algunas tradiciones místicas. Ahora sí, pasamos ya a hablar en concreto de la vida de Jules Solar. Óscar Agustín Alejandro Jules Solari, mejor conocido como Jules Solar, nació en la ciudad de Buenos Aires el 14 de diciembre de 1887 y falleció el 9 de abril de 1963, en la zona del Tigre, también en Buenos Aires. Muchos lo recordarán por su amistad con Jorge Luis Borges, más que por sus obras plásticas o por sus ensayos. No, nadie, creo, conocerá esta ¿De quién es el cuadro? Es un autorretrato de Jules Solar, sí, de los pocos autorretratos que hizo. Me parece uno de Salvador Novo, ¿no? Sí, pero machín. Yo no me estaba leyendo en esos escritores, pero Sí.
¿Cuál es? Y para ver eso. Bueno, les decía, creo que nadie recordará, pues tampoco es el gran artista que haya tenido una fama como la de Borges o Leopoldo Marechal. En el medio cultural de Buenos Aires, era de una familia acomodada y ahí sí era conocido, era más, digamos, un consejero y buen amigo, y Leopoldo Marechal acá en Buenos Aires recupera el Schulz oral que se pierde porque no escribió sus ensayos, crónicas de tertulia, ¿no? En 1919, que es cuando va a Europa, pinta esta obra, que les digo, nadie la conoce, y está alguien que no la conozca, ¿no? Nada más lo que haga colación ahora para los animales, el pretexto. Les digo, muchos lo recordarán por su amistad con Jorge Luis Borges, más que por sus obras plásticas o por sus ensayos. Borges le dedicó algunas páginas del cuento Clonumbat Orbis Tertium, es un homenaje al lenguaje imposible que Schul inventó para escribir sus diarios visionarios, en los que narró sus viajes del alma, que funcionan también como una análisis o subida o exploración hacia el interior. Me quiero centrar en los diarios que Schul llevó devotamente de 1923 a 1963, textos que han sido editados con el título Los Ansignos. Son estos. La editorial me está dando el 3% de consignación por hacer la propaganda, y son unas libretas que se están deshaciendo de este papel de algodón que se hace por, y están con tinta, con tachones, y Daniel Nelson se encargó de hacer la recopilación y la traducción. Ya veremos esta cuestión de cómo traducir la panlingua, que es una lengua imposible, que no tiene gramática, que era arbitraria, y son digamos, el idioma en que están escritos estos diarios visionarios. El libro, editado con textos que van de 1923 a 1963, se llama así completo: Los Ansignos, el I Ching y Schulz solar, en donde consignó los viajes astrales que experimentó al practicar el método visionario que le enseñó su amigo Aleister Crowley, un poeta visionario y visionudo, ¿no? Que no era ni poeta, ni filósofo, ni yogi, era más bien un psicótico que influyó bastante en la logia del Golden Dawn, y que Schulz solar, cuando fue a Inglaterra, se interesó por conocerlo y iba a las sesiones hipnóticas y de viaje del alma, ¿no? Consistían más o menos en entrar en trance contemplando imágenes del I Ching, ¿no? Esto lo pueden hacer más fácil, este viaje del alma, si tienen LSD, ¿no? Y se los conocedores, para mediar, ¿no? Entonces, este método de estos diarios de Schulz solar consistían en hacer yoga, meditar, comer poco, levantarse temprano, contemplar un hexagrama del I Ching, como rayitas, y el alma empieza a viajar y a tener visiones, y entonces se conchaban a alguien que escriba, que mira, ahorita estoy viendo
a Xochitl cómo está rompiendo su pluma y aparece un dragón y toda la visión y lo escribe, ¿no? Esto lo hacían con Aleister Crowley, pero cuando se desenmascaran a Aleister Crowley y el tipo empieza a matar novias y a hacer sacrificios humanos y toda esta nota roja que hay alrededor de Crowley, se desilusiona Schultz Solar y crea su propio método que coincide mucho con las visiones de chamanes, eso es lo interesante, y al regresar del viaje anotaba: vi esto, experimenté tal cosa, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy, lo que les voy a leer de estos viajes y lo que dibujó, bueno, lo que pintó en óleo, ¿no? Ya desde aquí en esta época que tiene influencia del arte africano, empezaba a dibujar estas visiones y estos viajes ácidos o espirituales que tenía Schultz Solar, ¿no? Y que con sus amigos de Buenos Aires, con Leopoldo Marechal, con Borges y demás tertulia del grupo Martín Fierro, comentaba el plan ambicioso que tenía para renovar la cultura y la religión. Era como todo global, como todo como el panajedrez era todo el ajedrez, ¿no? La panlengua era todas las lenguas, pero era un chunga. El problema es que los estudiosos se lo han tomado en serio. Era más bien reducir al absurdo la solemnidad del arte latinoamericano para que cada quien siguiera un camino propio y decidiera acabar con los lugares comunes y abrirse a otras posibilidades del arte, de la lengua, de la religión. Bueno, les decía, durante los años 20 del siglo pasado, Alejandro Schultz Solari tuvo una larga e importante estancia en Europa que fue decisiva en su vida artística. Conoció a muchos artistas y estuvo al tanto de las tendencias mistéricas que experimentaba la intelectualidad vanguardista. Por ejemplo, durante su segunda estancia en Londres, de diciembre de 1919 a marzo de 1920, él ya tenía dinero, ¿no? No lo becaron, CONACYT no existía todavía, CONACYT de Argentina, y su familia le pagaba la estancia, había dinero. Mientras buscaba vender algunos cuadros de su amigo Emilio Peturiti y de otros jóvenes, frecuentaron los círculos londinenses de Gabriel Swain y Nina Hammett, ligadas al grupo de Bloomsbury. La gente bonita del arte. ¿Te acuerdas que ahí estaba Virginia Woolf y demás bibliografía que ustedes han de leer? La etapa africana fue precisamente en la capital londinense, a la que llegó Schultz Solar en abril de 1920, y tuvo lugar una exposición de arte africano, cerca de 30 piezas que dieron lugar a uno de los textos clave del periodo, el del crítico de arte del líder de Bloomsbury, la escultura negra y el libro del Club Chelsea. Bueno, esta ilustración que están viendo obedece a esta época donde ustedes han de recordar que llevan a Londres, y también más o menos por esa época Marius de Sayas lleva a las galerías de Nueva York arte exótico, dioses y esculturas africanas, y algunas que otras de Oceanía. Estas esculturas que tienen un fin ritual lo toman como arte y venden mucho. Y grandes artistas, Picasso es el ejemplo obligado, toman como nuevo paradigma el arte africano.
Una exposición y un texto que tuvieron una honda repercusión en figuras como Virginia Woolf y Henry Moore, y a no dudarlo también en Schull. Pero lo más importante a señalar aquí es que Pupo, así se llama sí, es una araña, la araña Pupo, para que digan, bueno, y los animales, ahí están. Es que Pupo puede ser leída como una traducción en términos plásticos de algunas de las afirmaciones de Freud, quien, al referirse a la escultura, aclaraba: la cabeza es pensada como una masa en forma de pera, es concebida como un todo único al que no se llega desde la máscara, como en casi todo el arte primitivo europeo. La máscara misma es entendida como un plano cóncavo, separado de la que de otra manera sería una masa perfectamente unificada. Y aunque resulta difícil probarlo, Pupo podría ser pensada como una reelaboración pictórica de la obra de la colección de Paul Guillaume, reproducida bajo el epígrafe de escultura negra en una revista y un libro muy famoso, Visión y Diseño. En este sentido, su contacto con algunas figuras próximas al grupo de Bloomsbury es un hecho a retener. Schull era amigo de Gabrielle Soen, artista belga que en 1918 fue llamada a participar de este grupo como diseñadora, y de quien él conservó dos acuarelas abstractas, una de ellas dedicada a Monfrère Schull, y Nina Hammett, otra joven próxima al grupo londinense. Sin embargo, la reflexión a realizar parece ser otra. En principio, su interés por el arte africano, más allá de su temprano acercamiento a la obra de los integrantes de Der Blaue Reiter y sus visitas al Museo del Trocadero o a la misma colección del Museo Británico, continuó durante los años inmediatamente posteriores. Siguiente es otra obra donde también se habla de animales, y empieza a desarrollar ya los seres híbridos que va a pintar y que va a ver en sus viajes ácidos. Ahí está. Es la bonita araña con cabeza de humano, y que tiene de base estos viajes iniciáticos del chamanismo. En su biblioteca se encontraron varios libros referidos de una u otra forma a África, en la biblioteca de Schultz, entre ellos el Negerplastik y la plástica africana de Karl Einstein, adquiridos durante su estancia en Alemania de 1921 a 1923. Y si algunos como Negerplastik tenían el privilegio de haber sido el primer libro dedicado al arte africano entendido como arte, otros se referían a la forma de vida de los pueblos de distintas regiones, sus costumbres y su literatura. Investigaciones sobre economía y política de los transportes se encuentran también dentro de la bibliografía que consultaba Schultz en su viaje a Europa. Señalan la ambición por tener una visión más integral de aquello que era África, de comprender cuál era el lugar que ocupaba en términos de política y economía mundiales. Todo esto en tiempos de la inmediata posguerra. Schultz era un gran lector y hablaba 8 lenguas. Se interesó por todo, fue de los primeros lectores, y en la casa de Schultz en Buenos Aires, que es la Fundación Pan Club, como homenaje a nuestro ambicioso autor, fue de los primeros lectores de Jung en Alemania y en América Latina, de los primeros lectores en asimilar a Freud, lector también de libros esotéricos, amante de la astrología y amante de la alquimia, y amante de una señora que vivía también por allí cerca. Es cierto también que la atracción de Schultz por África coincide por un lado con la eclosión de lo que en París se conoció en su tiempo como la crisis negra,
Pero por otro lado, esa inquietud debe ser entendida en un contexto mayor que abarcó a otras culturas no occidentales como las de la India, China, Malasia, el Cáucaso, Egipto, el mundo islámico y el precolombino. Una inquietud que lo llevó a adquirir libros de viajes, arte y arquitectura, religión, literatura popular, filosofía y cultura. Este interés por el mundo no occidental es un dato conocido, pero lo que no ha sido señalado es que para quien solo viajó una vez en su vida fuera de su país, sí, pero fue un viaje de 3 años, ¿no?, la aproximación indicada estuvo mediatizada por la visión occidental, claramente europea. Europa, y en particular Alemania, fue el espacio a partir del cual se sumergió en aquellas culturas, no entendiéndolas como exóticas, sino como fuente de nuevos conocimientos en una dimensión ampliada. Bueno, y de esta primera referencia animal híbrida hizo una segunda versión, que es esta, que es el hombre mariposa, que tiene que ver lo que vamos a revisar de los diarios de Schur y de la relación con los símbolos, los animales simbólicos. Son animales que tienen que ver con la metamorfosis, con el cambio y con la iniciación al descenso del alma. Y ya voy a acabar, no te duermas, por favor. Échale ganas. Este interés por el mundo occidental, bueno, eso ya, de esta etapa data su amistad con Crowley, y le solicitó ingresar a quien le solicitó ingresar a la logia del Amanecer Dorado, a la que habían pertenecido Arthur Machen y Yates. Incluso Fernando Pessoa tuvo curiosidad por los métodos visionarios del teósofo inglés y pronto quedó desilusionado del fraude. En una carta que Pessoa le mandó a Crowley, le decía: cuando escriben para comunicar sus misterios, todos ellos, los falsos místicos, escriben abominablemente. Ofende mi inteligencia que un hombre que pueda dominar al diablo sin ser capaz de dominar al idioma portugués. Lo que escribía Crowley era una pornografía muy barata, eso sí, rimada y todo, pero no valía la pena, ¿no? Lo que querían eran los poetas, viajes del alma que sirvieran para escribir una obra interesante. Cabe señalar que el contacto entre Pessoa y Crowley empezó en 1929. Incluso el gran maestro Crowley viajó en 1930 a Lisboa para conocer personalmente al poeta. Y Crowley es un personaje que, aunque es repugnante, sirve para una tesis por el entusiasmo que despertó, y vino a México. Viajaba y viajaba, iba haciendo fraudes, se drogaba. Por algo le decían la gran bestia, ¿no? La gran bestia como el demonio, pero era una bestia. Y en 1900 vino a México a llegar a que le dieran el grado más alto de la logia masónica. Hay fotos. Y era un atleta, digo, si ustedes lo ven, es muy chistoso. Subió a Iztaccíhuatl y sí, se interesó por las religiones y sobre todo los rituales de sacrificio, que luego los llevó a la práctica. Crowley se había ganado miles de enemigos por la violencia e intolerancia con que trataba a la gente. Sus adversarios lo desenmascararon y se dio a conocer que el supuesto guía espiritual y gurú de muchos era solamente un cocainómano al que le interesaban más bien la carne que el espíritu. Ahora sería un gran líder, ¿no? Jules Solar se dio cuenta de que las ideas de Crowley eran un fraude y decidió buscar su propio método visionario. Jules Solar fue un estudioso de la alquimia, la teosofía de Madame Blavatsky, la mitología azteca, la obra de Carl Gustav Jung, y consultaba también asiduamente el I Ching. La gran bestia recomendaba a sus discípulos seguir un método para que el alma se desprendiera del cuerpo y viajara al mundo de las esencias. En primer lugar, se debería de practicar un ayuno riguroso, además practicar varias sesiones de yoga al día y repetir algunos mantras. Después de la ruptura con Crowley, Jules Solar diseñó su propio método anabásico,
que consistía en ayunar, meditar y contemplar los hexagramas de I Ching hasta caer en trance. El viaje del alma de los diarios, que llamamos los sansignos, es realmente un viaje al interior del cuerpo. Literalmente se viaja por la cloaca del cuerpo, cuyos intestinos son ciudades fecales pobladas por gusanos,